Tu micrófono, tu micro, Johnny. Entendido esto, se comprenderá que una reprogramación requiere necesariamente de una reinterpretación de los conceptos. Por ejemplo, cuando yo digo, yo soy Dios, no estoy pretendiendo entrar en un combate con el que siempre creí que es Dios por una posesión del lugar. Ven que ese es un concepto. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder introyectar ese concepto nuevo es remodificar el previo, porque de lo contrario voy a entrar yo como en un conflicto emocional, que es lo que probablemente pasa, ¿no? En un principio. Porque cuando yo digo en un primer momento, yo soy Dios, mi psiquismo entiende que estoy en un combate por un lugar. O sea, ahora soy yo el que me voy a poner por encima del que siempre creí que era. Y eso no es así. O sea, cuando yo digo soy Dios, estoy yendo por otra vía. Por una vía en la que la confrontación no está considerada ni se está tomando en cuenta. De eso se trata, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos muchas de las veces, y este ha sido, digamos, el motivo de la primera, digamos, del primer objetivo en un grupo que tenemos de facilitadores. Y era el caso de la autoestima. Aquí, por ejemplo, nos damos claramente cuenta que caemos en uno de los errores más grandes de los preconceptos, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, usamos esa raíz o ese sufijo auto en lo que sea, por ejemplo, autoestima, autosabotaje, autocontrol, autodefensa, lo que mi cerebro entiende es que me estoy refiriendo a una acción hacia mí mismo. O sea, mi cerebro entiende que yo estoy viendo una realidad en la que me empuja a ver, por ejemplo, en el caso de la autoestima, una estima propia. Primer error. Porque en realidad el concepto de la palabra va por otro lado. Por lo tanto, si yo quiero generar una realidad sobre un concepto que ya está deformado desde su concepción o entendimiento, mi realidad también va a estar deformada. ¿Se entiende esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero hablar de la estima que yo siento hacia mí, me tendría que referir como estima propia o como mi estima. En ese caso, claramente, cerebro, psiquismo y todo entienden perfectamente de lo que se está hablando. Mas no cuando me refiero a la cuestión de autoestima, que es diferente. En otros idiomas se puede entender claramente, ¿no? En el caso del inglés, por ejemplo, cuando uno se refiere a la estima propia, se refiere a self-esteem y no autoesteem. Autoesteem es otra cosa. Muy bien. De esa forma, por ejemplo, la reprogramación es más precisa, porque ahora sí yo me voy a dirigir, me voy a condicionar directamente a lo que va a generar mi nueva realidad. Por ejemplo, cuando uno asume una realidad como, digamos, violenta, ¿no? ¿Qué pasa contigo? No, que mi realidad es violenta. ¿Y qué es lo que tú consideras violencia? ¿No? Ahí empieza el problema. Porque lo que esa persona entiende como violencia no necesariamente es exactamente igual a cómo, en este caso, su terapista o la persona que lo va a guiar lo entiende. Estamos frente a dos realidades diferentes. Por lo tanto, uno no puede ayudar al otro, porque lo que entiende esta persona no es lo que le está sucediendo a esta. Entonces, la idea previa a la reprogramación es saber si es que los conceptos que yo voy a usar, que van a generar realidades, los tengo bien claros. Porque si no los tengo bien claros,
a la hora que yo amplifique eso o use una metodología, ya la realidad va a estar distorsionada completamente, pero completamente. Ejemplos sencillísimos de la vida diaria, ¿no? El que sale a buscar trabajo, nunca encuentra nada, porque en su mente está haciendo un esfuerzo muy grande y hace su mejor papel para encontrar, ¿no?, un trabajo. Pero en su psiquismo lo que está sucediendo es otra cosa diferente. Porque esta persona cada mañana cuando sale de casa sale a buscar un trabajo. ¿Comprenden? O sea, el concepto de tener una unidad que me produce dinero se ha distorsionado por el concepto de ¿qué? De mutación entre encontrar y buscar. No es lo mismo encontrar que buscar. Si yo salgo a buscar, eso es lo que voy a tener. Horas y horas de caminar porque estoy buscando. Aquí, acá, aquí, allá. Mi mente cae en esa trampa. Si yo salgo a encontrar, es otra cuestión, porque ahora mi mente va a condicionarme a llevarme a encontrar el trabajo. ¿Comprenden? Pero esa respuesta pasa automáticamente. No tenemos control de eso. Hay algo que ejecuta esas órdenes. La idea es modificar esos comandos que ejecutan automáticamente esas órdenes que ya están desviadas por su naturaleza. Cuando yo me doy cuenta de eso, ahora yo tengo control sobre mi realidad, porque ahora, previamente al movimiento, tengo la posibilidad de ubicar si mi acción va a ser fallida o si voy a lograr el objetivo. Precisamente porque me reeduqué sobre los conceptos preestablecidos. ¿Se entiende hasta aquí? Yo sé que de repente es diferente a lo que normalmente hacemos, claro que sí, y hasta un poco difícil, pero es una primera parte importante, porque si no voy a seguir reprogramando sobre conceptos equivocados. Y los resultados que yo quiero lograr en mi mente no se me van a presentar al frente. ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien, gracias. ¿Y de dónde viene toda esta distorsión? Primero, pues obviamente de la programación que hemos tenido culturalmente, colectivamente, familiarmente, pero también de la interpretación que hacemos en el lenguaje. Es decir, el lenguaje, además español, es un lenguaje complejo, porque tiene muchos sinónimos y porque los utilizamos en base a veces a la escucha, ¿no? Y culturalmente a la interpretación que se le da. Y entonces en muchas ocasiones la manera en la que nos estamos refiriendo con nuestra mente consciente es de una manera quizá adecuada, pero en la interpretación de esos conceptos que tenemos internamente no es exactamente la misma coherencia de lo que estamos buscando. Y entonces este planteamiento, lo que sucede es que, claro, aún reprogramando vamos a tener resultados, quizá en ciertas áreas, porque los tenemos, claro que sí, pero estamos hablando no de solamente alcanzar metas, ¿no?, sino de ir a lo profundo, verdaderamente, del sentido de tu vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Desde dónde estás y qué es lo que estás buscando? La vida afuera, claro que conlleva estudiar, aprender, metas, la casa, la economía, porque es un medio a través del cual nos estamos experimentando. Pero verdaderamente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es parte de tu mayor talento? Si lo estás poniendo al servicio o no, si lo estás desarrollando. Entonces, eso más profundo, si nosotros no replanteamos toda la configuración de conceptos que tenemos, vamos a estar regresando en algún momento. Es decir, va a ser como esa piedra que nos va a hacer caer. Pero además, y en una conceptualización muy importante para John y para mí, es que entonces todo el recorrido que tenemos ahora la oportunidad de hacer no va a tener el impacto tan profundo que podríamos lograr. No es solamente de ser felices, sino es de tener esa conciencia de soltar con total certeza el pasado, de ir con actitudes vírgenes y totalmente con fe inquebrantable, a reconectar con esa divinidad que eres, y desde ahí entonces poder saber que cualquier ámbito que estés viviendo ahora
Se puede transformar, lo puedes transformar, pero además que vayas con total seguridad, fe y certeza, aún en cualquier escenario incierto, porque ese es el reto. Cuando estamos en escenarios ciertos, ¿no? Controlados aparentemente desde nuestra mente, el apego en realidad se detona porque tenemos miedo. Entre más nos apegamos y estamos dentro de ese control de situaciones que queremos muy seguras, en realidad ahí no hay una evolución, porque no queremos salir de una zona de confort. Y el verdadero crecimiento, tanto espiritual como de la evolución de conciencia, viene en la incertidumbre de saber con total certeza que tu energía, tu pensamiento, tus emociones, todo tu equilibrio en total coherencia está co-creando la realidad en el día a día. Y entonces desde ahí tu propio cambio comienza a ser una manifestación externa, como ahora. Tu realidad actual, la mía y la de todos, no es más que una consecuencia que viene de sucesos anteriores. Y de repente estamos en un bucle sin poder cambiar, ¿no? O mejoramos un poco, pero hay áreas que no. Y justamente de eso vamos, ¿no? Cómo estarlo replanteando. Entonces, ¿cuál es alguno de los conceptos, les pregunto, ¿no? De los conceptos de tu historia de vida que más te regresan, que más te tropiezan, que más te limitan? ¿Qué creencia? ¿Por qué de tu historia de vida? Porque todos tenemos en nuestra historia de vida experiencias que nos llevaron a situaciones críticas, tristes, devastadoras, de pérdida, de abuso, de desprotección, de invalidez, ¿no? Pero esa interpretación crece cuando somos adultos, porque tenemos otra información o tenemos mayor juicio. Y entonces, si a lo mejor antes lo interpretábamos de una manera, personalmente luego de ir a psicoanálisis lo interpretaba peor, ¿no? Es decir, lejos de que me ayudaba, rascaba y era peor. Entonces ¿qué conceptos tú tienes en tu historia de vida respecto a los sucesos, a lo que hayas vivido, que te llevan a tropezar, que no te dejan soltar, aunque mejores, aunque tengas tantas cosas maravillosas ahora, instintivamente tu pensamiento regresa ahí? Y crees que además, ya lo habíamos hablado, pudo haber sido diferente, pero además que una fórmula de un momento, de una persona, de un lugar, hubiera dado un significado diferente a tu vida. Identifique cada quien cuál es ese concepto, esa creencia, esa impronta que tienes respecto a tu propia historia de vida, que no puedes soltar y que la tienes en una interpretación de que esto es totalmente inaceptable o malo, ¿no? Porque esos son los conceptos justamente que nos anclan y nos llevan a la misma interpretación. ¿Sí? Que me equivoco. Es decir, Silvia, estás en un tema de perfeccionismo, que solamente valgo si tengo resultados, si lo demuestro, si hacia afuera alguien puede verlo y entonces puede reconocerlo. Ok, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces aquí solamente es hacia afuera que muestro valía. Y esto, mi amor, no es en ti, es una programación en la cultura general latina, ¿no? Que no somos suficientes por ser, sino que tenemos que estar demostrando cuando tienes buenas notas, cuando eres una buena chica, que te peinas, cuando te comportas, cuando cumples con toda la expectativa externa, aunque dejes de ser tú, o cuando quieras ser tú. ¿Y en dónde empieza esta represión? Por una de nuestras autoridades más amadas, por la madre, por mamá, ¿no? Por papá cuando está involucrado. Y entonces esa búsqueda externa de valía nos desconecta de la valía esencial que todos tenemos. Tú simplemente por el hecho de existir, eres valioso ya, independiente a los resultados. Pero lo importante no es que yo te lo diga, ni lo importante es que lo escuches, ni lo leas. Lo importante es que cada una de tus células, en tu diálogo interno, en tus acciones, tú te sepas y te sientas, aunque no hagas nada y aunque no demuestres nada, que eres totalmente valioso, grandioso, increíble, que verdaderamente tienes todos los dones en ti, porque es así. Pero entonces, ¿cómo logramos ese estado? Ah, pues de eso va, ¿no? De eso va lo que estamos haciendo, justamente. Reconfigurar ese concepto e implantarlo a través de la programación, ¿no?
qué otra parte conceptual? Pueden ser varios, sí, claro, Martina. Claro, traemos muchísimos, ¿no? Traemos muchos conceptos atados, anclados, ¿no? Fracasos en emprendimientos, ok. El tema de los negocios, ¿no? Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, por ejemplo, porque tiene mucha relación con esto. Por ejemplo, Erika Mayoral pone fracasos en los emprendimientos, ¿no? O sea, remarca eso. Y de repente en su psiquismo podría parecer que esa área, bueno, evidentemente está marcada por fracasos en los emprendimientos. Bueno, cuando tú realmente entiendes esto, te encuentras con algo terrible. Que esos fracasos en los emprendimientos son los fracasos del día a día en todas las áreas de tu vida. Solo que no lo puedes ver. Y lo que puedes ver es lo que se hace, digamos, prioritario resolver. Entonces, uno, en ese punto, al no poder ver e identificar, considera que tuvo mala suerte, que le sale mal todo, ¿no? Porque cree tener un problema, en este caso en los negocios, otro problema tal vez con la familia, otro problema a nivel personal con la pareja, otro con el vecino, porque el vecino es un loco, ¿no? Hasta con el perro es muy rabioso. Pero en realidad es un solo problema que se manifiesta en diferentes niveles. Entonces uno no lo puede ver. Por lo tanto, de todas esas manifestaciones de diferentes formas, lo que la mente hace es priorizar, y casi siempre prioriza dos cosas. La parte económica, porque con eso uno en este mundo, ¿no?, sobrevive. Si no hay dinero, no hay casa, no hay comida, no hay nada. Y la salud. Pero en realidad, en todas nuestras áreas, eso mismo nos está golpeando. O sea, hay una especie, si lo quieres llamar, o sea, fracaso, porque es una conceptualización también, ¿no? O sea, el término que usó la persona, fracaso, es una conceptualización personal. De repente para otra persona no es un fracaso, sino puede ser un fallido, una condición, lo que fuese, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, entienden esto, que empezamos el día de hoy, ahora ya no van a apuntar a lo que aparentemente se está viendo, sino van a entender que hay algo detrás que me condiciona a que siempre suceda el mismo evento. Entonces voy a dejar de ponerle fuerzas y energías en pelearme con el jefe o con lo que fuese, con mi socio, porque entiendo que algo dentro de mí me está obligando a repetir el patrón en diferentes formas. Entonces yo aquí a este punto les hago una pregunta a todos. ¿Quién ha podido identificar que hay algo que está atrás, que boom, en el momento más inoportuno les explota al frente? Aunque sea en situaciones diferentes. Hay una mano, Sí, Sara, por ejemplo, Valeria. Valeria, Paola y seguramente algunos más. ¿Alguno de ustedes quisiera dar Amelia. rapidito? Sí, tenemos unos minutitos, 2 minutos rápidamente. Valeria, ¿te animas 2 minutos a explicarnos exactamente qué es lo que a ti has podido identificar? Boom, 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 boom. En varias etapas de mi vida, cuando era adolescente creo que empezó, cuando tenía una oportunidad importante, me enfermaba. Después recibí una propuesta de trabajo de un hotel 5 estrellas que estuve esperando mucho tiempo. Decido casarme, así, repetidas veces. Muchas veces, cuando tengo una oportunidad que me va a hacer crecer, me achico o busco otras vías o me escapo. Y me pasa, en la vida me ha pasado muchas veces. Ok,
Claro, claramente, por ejemplo, ella podría decir, qué mala suerte, justo frente a esto me dio gripe, me enfermé, ¿no? Frente a esta oportunidad se me pinchó la llanta del carro y llegué tarde a la entrevista de trabajo. Frente a otra que estuve esperando tanto tiempo, me casé. Y así, pareciera que ha tenido que afrontar muchos problemas en su vida y por lo tanto su vida suena como que pobrecita, o sea, sí que le ha ido mal, ¿cierto? Pero si se han dado cuenta en la descripción de lo que ella ha hecho, nos está dando ella la clave, ¿cierto? Y la clave es que en todas esas circunstancias había algo idéntico, pero que no viene de afuera. O sea, lo diferente eran las circunstancias, pero hay algo idéntico en todas esas diferentes circunstancias que ella toma la decisión de dar un paso atrás. Ahí está lo idéntico. O sea, frente a la oportunidad, es ella la que da el paso atrás. Muy bien. Eso es una programación, por ejemplo. Ahí es donde queremos apuntar. Ahí es donde queremos llegar. ¿Qué es lo que hace que a una persona determinada, ¿no?, esta información se le active siempre frente a la misma circunstancia? Podríamos generalizar, claro, frente a la oportunidad de crecer, ahí es donde se activa. O sea, podríamos decir crudamente, esta persona tiene una programación que le dice, tú no puedes llegar a este nivel. Ya está. Haga lo que haga ella, no va a pasar de ese límite. Porque no depende de ella. No es que ese día, no sé, le dio sueño y no quiso ir. No, hay algo que deliberadamente contamina su psiquismo y su psiquismo contaminado informa su biología y la persona está incapacitada de poder cumplir con lo que le iba a asegurar salir de donde está. ¿Se entiende claramente esto? Ahí es donde tenemos que llegar, a ese punto. Lo demás es cosmético. O sea, si se peleó o no se peleó, eso ya, digamos, dejemos eso para otro momento. Pero lo que interesa es encontrar los elementos que accionan automatismos que le conducen, que la obligan a dar ese paso atrás siempre, ¿no? ¿Se entendió? Sí, gracias. Hay varios comentarios en diferentes conceptos, pero aplica exactamente igual. Es decir, tenemos algunos que comentan sobre violencia en la pareja, ¿no?, que es un tema que se puede repetir de diferentes formas, ¿no?, desde una violencia pasiva hasta golpes, y que probablemente no te vuelves a relacionar por el temor, o si lo vuelves a hacer se vuelve a manifestar. Y entonces se vuelve a manifestar de diferentes formas, porque mientras que en el origen de tu concepto, pero sobre todo de tus creencias, no lo modifiquemos, esa información está ahí guardada. Y la creencia es extremadamente poderosa, es tan poderosa que tenemos, gracias a la creencia biológica, un cuerpo, ¿no? Entonces la creencia lo que va a hacer es que te va a manifestar esa realidad nuevamente. Entonces, mientras que nosotros no cambiemos la conceptualización de por qué yo he vivido una experiencia de maltrato en pareja y más bien pensemos en esa experiencia yo la tuve que haber vivido ¿para qué? Y la reprogramemos, entonces el pronóstico de que tú te sigas relacionando de esa manera es muy elevado, porque conscientemente lo tienes y vas a identificar a la persona. Y la persona puede ser no una persona violenta, pero en la relación que tiene contigo va a manifestar esa parte. ¿Me explico? No es que elijas solo un rol o un papel de persona, no. Es que la combinación es que esa persona te va a manifestar a ti la realidad que tú requieres por el sistema de creencias que vibras. Y porque tu reacción en tu palabra, en tus acciones y demás, va a llevar para que esa manifestación se dé en el otro. ¿Va siendo claro aquí? Lo mismo pasa ahora que comentaban en el tema de familia, ¿no?
De repente me hacen a un lado, de repente no me ven o no me toman en cuenta o demás. Sucede lo mismo. La familia te puso y tú aceptaste, te pusiste en un lugar particular, que tú te das cuenta, y además tu interpretación de lo que los integrantes hacen sigue siendo la misma. Aunque el otro no lo haga con la intención, lo interpretas así, porque es la programación. Pero además, el otro lo va a hacer para reafirmar tu creencia. En el momento en que nosotros hacemos una modificación de que este concepto primero, no es que no me vean, es que eso a dónde me lleva, qué me hace sentir y qué quiero pensar, entonces respecto a la familia, que estoy completo, que no es necesario, que los veo y convivo por cariño, pero no hay un deber, no hay una necesidad. En cuanto hacemos una reconfiguración de ese concepto distinto y programamos, los cambios suceden inmediatamente. En las familias, el maltrato de un padre tal, trabajamos con uno y automáticamente empieza a manifestarse. Entonces, estos conceptos que tenemos en todos los casos es el mismo origen, la configuración conceptual y la programación desde las creencias, ¿no? Vamos a concluir con un comentario de Amina, si les parece, y cerramos este bloque y vamos como a la parte práctica, ya que vamos a trabajar con tu historia de vida el día de hoy, ¿no? ¿Querías comentar, Amina? Que tengas tu manita. Sí, ya lo había puesto ahí en el chat. Ah. Que si la temporalidad también es una programación, porque al menos a mí, yo ya me caché, ya me lo descubrí, y se me activa constantemente. Exactamente, ¿qué te pasa? Para que los demás también entiendan. Empiezo a fluir, todo va bien, y de repente algo se traba, ¿no? Por ejemplo, igual, estoy enfocada, por ejemplo, en este caso, las ventas, ¿no? Empieza a fluir, no sé, vendo 1 o 2 coches y se traba. Y cuando me pregunto a mi subconsciente si estoy atrapada en la temporalidad, me dice que sí. ¿Pero qué entiendes tú por temporalidad? Porque Como aquí en realidad hay otros temas, ¿no? Que es lo que se quisiera lograr, pero ¿qué es lo que tú entiendes en esta parte que justo es un concepto, ¿no? Y que ahorita pregunta Jacob, ¿qué es la temporalidad? Sí, yo lo ubico así, es que no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, me pasa también mucho que o voy un día antes o voy un día después. O sea, por ejemplo, hoy te digo, hoy estoy pensando que es jueves, ¿no? Y resulta que es miércoles. O te estoy hablando, sí, el fin de semana, o te digo, sí, mañana sábado, ¿no? Y resulta que estamos un día antes. O sea, y eso, bueno, Johnny, en lo que ha explicado, yo he entendido que es estar atrapado en la temporalidad. Estás fuera del estado presente de estar acá. O sea, tengo problema con el tiempo. De hecho, yo no te uso ni reloj, porque siento que si estoy con el tiempo ahí viendo el reloj, o sea, no avanza mi día. Así. Eso sí pienso que es una programación, pero por estas circunstancias que me han estado pasando, digo, ¿estoy atrapada o estoy desfasada o cómo se puede llamar? ¿Es una programación o qué es? Bueno, pues el subconsciente nos puede ayudar en guiarnos, pero una de las partes es que no estás en presente y que puede haber mucha carga mental y mucha necesidad y acelere. Y entonces vas con prisa y en la prisa sucede todo porque no hay certeza, no hay calma, no hay confianza ni seguridad, ¿no? Y entonces voy con prisa y pierdo el tiempo y llego tarde o no hago tal, pero lo podemos verificar como concepto también con tu subconsciente. Sí puede haber un desfase. Entonces sería un concepto, no una programación. No, pero si es un concepto, seguro tiene programación. Ok. Porque te lleva a acción. Trabaja. Sí. Gracias, Vero. Creo que eso lo habían comentado, Johnny. Claro, pero yo considero que, bueno, en la segunda parte, si quieres podemos expandirnos un poco, pero es como que lo idéntico y lo diferente. ¿Qué es lo idéntico? Que no quieres estar presente. En el presente, simplemente. Y no quieres estar presente
por alguna razón, alguna programación, miedo a lo desconocido, miedo al crecimiento, hay algo que te hace procrastinar en todo caso, que está más allá de tu control. De esa manera, tu psiquismo te da la llave para que tú te, digamos, quedes bien, sin asumir el rol. Porque lo que busca el psiquismo son excusas, en realidad. O sea, busca excusas para justificar la acción que el propio psiquismo te induce. O sea, tus creencias te inducen a hacer algo y tus creencias te buscan la justificación, ¿no? Para que tú estés tranquila con el paso que no diste o que diste. ¿Se entiende? O sea, tú no concluyes algo por una cuestión de programación, pero al mismo tiempo tus propias creencias te dan la tranquilidad y te encuentran una justificación que te tranquilice frente al incumplimiento de no haber cumplido eso algo. Ahí es donde entras en una trampa, en todo caso, de la temporalidad, porque de ahí no sales. O sea, estás atrapada y pasan los días y el tiempo y todo sigue igual, ¿entiendes? Eso es bastante común. Sí, pero sí es parte a veces de una justificación. Pero ¿cómo lo cortarlo de ya, quitarlo de cajón? O sea, de hecho, me he dado a la tarea de estar haciendo cosas, cerrando, ¿no? O sea, concluir lo que no he concluido. Ya empecé por esa parte. Pero sí, o sea, me identifico con eso, ¿no? Y entonces, ya, o sea, ya quiero ya quitarlo. ¿A alguien más le sucede algo así con el tema de los tiempos, con dejar, con atrasar cosas que tienes que hacer y demás? Sí. Martina, ¿quién más? Socorro. Ok. Yo creo que es un tema, como lo comenta Johnny, no tanto de la temporalidad, porque viene a ser la justificación de las creencias, ¿no? Sino más bien el tema de la determinación y del hacer. Y de usar una agenda, ¿no? Es decir, si no lo tengo claro, entonces tengo que ser todavía mayor, pero se puede, por supuesto, que programar claro. Ok,